Los seres humanos suelen consumir varios litros de líquidos durante el día, ya sea para hidratarse, alimentarse o simplemente porque sus sabores son agradables. Existen bebidas comerciales con sabores exóticos que resultan interesantes para nuestro paladar. Algunas parecen inofensivas y se han convertido en parte de nuestra rutina diaria. Sin embargo, otras pueden representar un peligro para la salud humana, pudiendo causar afectaciones e incluso en casos extremos, la muerte. En esta ocasión, examinaremos de cerca las 6 bebidas más tóxicas del mundo. En el número 6 de este ranking, comenzaré hablando sobre un producto que solemos tener en nuestras neveras: la leche. Aunque la leche es una fuente saludable de proteínas y calcio, el problema surge cuando se consume sin pasteurizar, proceso mediante el cual se eliminan las bacterias y gérmenes. La leche sin pasteurizar, que se vende en algunos lugares y ha ganado popularidad por su sabor superior y más dulce, es una potencial fuente de salmonela, E. coli y tuberculosis, bacterias que causan enfermedades graves y, en algunos casos, la muerte. La leche pasteurizada, por otro lado, es sometida a un proceso de pasteurización que elimina las bacterias dañinas, lo que la convierte en una opción más segura para el consumo. Este proceso garantiza una mayor seguridad para nuestra salud y una digestión más ligera. Es importante tener en cuenta estas diferencias al momento de elegir la leche que consumimos, ya que la pasteurización juega un papel crucial en la eliminación de posibles riesgos para la salud asociados con la leche sin tratar. Además, es fundamental estar informado sobre los procesos de producción y tratamiento de los alimentos que consumimos, especialmente cuando se trata de productos como la leche, que forman parte de nuestra dieta diaria. La elección de productos pasteurizados puede ofrecer una garantía adicional de seguridad y bienestar para nuestra salud. Es importante destacar que la pasteurización no solo garantiza la seguridad de la leche, sino que también puede preservar su sabor y calidad, lo que la convierte en una opción confiable y beneficiosa para nuestra nutrición diaria. En el número 5 de este ranking, nos encontramos con los tés helados, los cuales se han popularizado como productos saludables debido a su contenido de concentrados de té verde, una fuente rica en antioxidantes. A pesar de esto, cuando se producen a gran escala, estos productos suelen contener grandes cantidades de azúcares, colorantes y conservantes. Estudios recientes indican que el té verde en grandes concentraciones puede ser tóxico para el hígado, pudiendo desencadenar hepatitis tóxica o insuficiencia hepática en casos extremos. El té verde, conocido por sus múltiples beneficios para la salud, es una bebida milenaria originaria de Asia que se ha popularizado por sus propiedades antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a combatir los radicales libres y a reducir la inflamación en la piel. Además, el té verde es una fuente rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, como la vitamina C, vitaminas del grupo B, calcio, fósforo, hierro, proteína vegetal y fibra soluble. Estos componentes le confieren propiedades beneficiosas para la salud, como la capacidad para prevenir y tratar el acné, regular los niveles de azúcar en sangre y ayudar en la diabetes. Por otro lado, es importante considerar que los colorantes y conservantes utilizados en la producción a gran escala de los tés helados pueden contrarrestar los beneficios naturales del té verde, lo que podría afectar negativamente la salud, especialmente en lo que respecta al hígado. Es fundamental tener en cuenta la calidad y procedencia de los productos que consumimos, ya que esto puede influir significativamente en los beneficios que aportan a nuestra salud. En el número 4 de esta lista se encuentran los refrescos o sodas, una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Estos refrescos, al ser consumidos en grandes cantidades, pueden representar un peligro para la salud debido a su alto contenido de azúcares, ácidos cítricos, colorantes y saborizantes artificiales. Algunos incluso contienen químicos corrosivos que, a largo plazo, pueden ocasionar problemas de salud. Dentro de las principales consecuencias se encuentran la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Los refrescos, a pesar de su popularidad, han sido objeto de debate en términos de su impacto en la salud. El alto contenido de azúcares en estas bebidas ha sido motivo de preocupación, ya que el consumo excesivo de azúcar se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad,
diabetes tipo 2 y otros problemas de salud metabólica. Además, los ácidos cítricos y los colorantes artificiales presentes en los refrescos también han sido objeto de escrutinio debido a sus posibles efectos adversos para la salud. Es importante destacar que el consumo regular y excesivo de refrescos puede contribuir significativamente a la ingesta diaria de azúcar, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en la salud metabólica y el peso corporal. La asociación entre el consumo de refrescos y el desarrollo de obesidad y enfermedades metabólicas ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, lo que ha llevado a un mayor escrutinio de estas bebidas en el contexto de la salud pública. Además, la presencia de químicos corrosivos en algunos refrescos plantea preocupaciones adicionales sobre los posibles efectos a largo plazo en la salud. Aunque las regulaciones y estándares de seguridad alimentaria suelen abordar la presencia de estos químicos, su impacto potencial en la salud sigue siendo motivo de preocupación y debate. En el número 3 se ubican las bebidas energéticas, que muchas personas consumen con el fin de aumentar la energía y el rendimiento, revertir el cansancio y la fatiga muscular. Aunque prometen mejorar el rendimiento y suprimir el sueño, su abuso conlleva un alto riesgo de afectaciones, ya que una sola lata puede contener hasta 30 gramos de azúcar, 80 mg de cafeína y 1 mg de taurina, equivalente a tomar 3 tazas de café. Las principales consecuencias incluyen taquicardia, náuseas, dolor abdominal, diarrea, ansiedad e insomnio. En casos más extremos, pueden provocar paros respiratorios o muerte súbita. En el número 2, no es sorprendente que el alcohol ocupe un puesto tan alto en esta lista, ya que se sabe que es muy tóxico para el hígado y causa alrededor del 3,3% de las muertes totales al año en el mundo. A pesar de que es legal y se consume masivamente en todo el mundo, algunas presentaciones pueden llegar a tener hasta el 97% de grado alcohólico, y su abuso puede llevar directamente al hospital. A largo plazo, y en concentraciones elevadas por un tiempo prolongado, puede causar cirrosis, pudiendo desembocar en la muerte. En el número 1, hemos explorado las bebidas comunes que pueden resultar tóxicas, como la leche sin pasteurizar, las bebidas energéticas y el alcohol. Aunque esto es conocido, en este ranking de las bebidas más tóxicas del mundo, hablaré de algo que es muy probable que no conozcas o nunca hayas escuchado, ya que no es una bebida comercial. Se fabrica de forma casera y es muy popular en Kenia. Se llama changa y es un destilado casero adulterado que contiene incluso combustible de avión, ácido de batería y metanol puro. Te preguntarás si puede matar a alguien. La respuesta es sí. Miles de personas mueren a causa de beber este elixir de la muerte. Esta es la bebida que se consume por gusto y es la más tóxica del mundo, en el número 1. Si te gustó el top, dale like, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete.